¿Cómo es Dios realmente? ¿O qué es Dios? Después de haber tenido una experiencia real y haber visto a Dios y haber sentido a Dios, pues te voy a explicar de una manera quizás más sencilla, más precisa de lo que es Dios. Porque ya sea que tú seas de una religión o no, o seas católico, evangélico, musulmán, lo que sea, o simplemente no, a veces referirse a Dios lo tienen como un concepto equivocado, o en todo caso están usando o mencionando a Dios de una manera tergiversada, porque se puede pensar de que a veces, en su mayoría, quizás hasta hoy en día, cuando tú mencionas a Dios es pues que está relacionado a la iglesia o a una religión. No, no necesariamente. O sea, muchos se tergiversa, creo yo, hasta hoy en día ese concepto de Dios, porque tú me puedes decir, o tú puedes decir, yo creo en Dios, o yo no creo en Dios. La pregunta sería realmente, ¿qué es Dios? O sea, ¿a qué Dios te estás refiriendo? ¿A qué Dios crees tú o a qué Dios no crees tú? Esa sería la primera pregunta. Darle el significado de ese Dios a la cual estás haciendo referencia. Pues como digo, con esta experiencia, hoy en día puedo... Ojo, de hecho lo explico también en este video, esa experiencia real. Antes yo era agnóstico, o así por lo menos me catalogaba. Después de haber vivido esta experiencia, es como que me siento donde te puedo describir, como te dije, de un modo más sencillo y preciso para que se pueda entender, y cada vez que tú hagas referencia a Dios, sepas en tu mente a qué te estás refiriendo. Entonces, ¿qué es Dios o cómo es Dios realmente? A ver, gente, lo voy a describir de este modo, y es que Dios simplemente es una inteligencia. Así es, una inteligencia infinita, una inteligencia absoluta. Incluso me atrevo a decir que es una inteligencia que los seres humanos aún no tenemos esa capacidad de lograr entender en su totalidad. Hoy en día ya veo muchas personas, también incluso a los que yo sigo, que ya se puede entender más de lo que de repente de aquí a unos, 10, 20 años. Ya estamos, nuestro nivel de conciencia crece cada vez más. Sin embargo, me atrevo a eso de que aún no estamos, quizás nunca lo estemos, no lo sé, bueno, nunca digas nunca, se dice, de llegar a entender en su totalidad o llegar a una comprensión en su totalidad de esta inteligencia. Ahora bien, esa inteligencia, muchos, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a lo que tú de repente seas parte, como te dije, sea de la iglesia o no, le puedes dar un símbolo, le puedes dar una representación. Es decir, si tú de repente eres católico, pues quizás para ti Dios es como un personaje con barba, así como un señor, algo así. Esa es tu representación de Dios. Si tú eres musulmán o tú eres israelita, pues quizás es diferente. Si tú eres evangélico, puede ser diferente. Entonces, tu mente le tiene que dar una representación o un símbolo a ese Dios a la cual te haces referencia. Ahora bien, una vez entendido eso, de que como te digo, al final cada persona tiene razón, sea que tú seas católico, sea que tú seas evangélico, ambas personas tienen razón o están en su verdad de esa representación de Dios. Ahora bien, pregúntate eso. Inclusive si no crees en Dios, o sea, crees en Dios, pregúntate cómo es ese Dios para ti. ¿Es un Dios bondadoso? ¿Es un Dios castigador? Tú estás en el otro lado, que de repente, no sé, eres israelita, como te decía. Igual, pregúntate, ese Dios, que ya sabes que simplemente tú le has dado una representación, por lo que te estoy explicando ahora, ¿qué es? ¿Es un Dios bondadoso? ¿Es un Dios
que apunta a todos tus pecados. ¿Cómo es ese Dios? E inclusive lo que te decía, si tú no crees en Dios, ¿a qué Dios te estás haciendo referencia a la cual no crees? Coño, por ejemplo, si tú me dijeras, es un Dios que castiga, pues yo tampoco creo en ese Dios. ¿Qué chingado? ¿De qué Dios me estás hablando? Si tú me dirías, yo creo un Dios bondadoso, que me da abundancia, pues probablemente te diría, oye, creo que estamos en esa misma línea, ¿no? Creo que yo también creo en ese Dios a la cual tú crees. Aunque no sea necesario, porque al final tú mismo tienes que darle esa representación de esa inteligencia, de ese Dios a la cual para ti lo es. Entonces, a Dios se le puede llamar de distintas maneras. Justamente Dios, puede ser Alá, puede ser Padre, puede ser Señor, puede ser Jesús, o pues actualmente hay más personas ya que están con ese nivel de conciencia, se les llama universo. Universo, se le llama vida, o se le llama tal cual inteligencia, esa inteligencia infinita. Déjame en los comentarios cómo tú le llamas a ese Dios. Y como te decía, lo más importante de esto es el concepto de esa representación. O sea, analízalo, incluso te puedo decir eso. ¿Ese Dios es un Dios bondadoso a la cual tú crees? ¿O es un Dios castigador? Y hago esa referencia porque es algo que yo no comparto, por ejemplo, con las iglesias. Hay muchas cosas de las iglesias que me parece genial, pero hay otras cosas, wow, incluso por la cual mucha gente rechaza la iglesia, que creen en un Dios castigador, que creen que un Dios que está apuntando tus pecados ahí y que en algún momento te va a castigar. ¿Te das cuenta ese concepto de Dios que ellos tienen? Y si tú eres de la iglesia, pues ahí también te puedes dar cuenta de eso, que un Dios, o en todo caso el Dios que te quiero compartir ahora, es un Dios que te da abundancia, es un Dios bondadoso. Obviamente Dios, de hecho Dios o esa inteligencia, no juzga ni en lo bueno ni en lo malo. Ese Dios, esa inteligencia siempre te va a dar lo que te mereces. Siempre. No te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que tú eres. Así que ya sabes, cada vez que te refieras a Dios, ten presente a ese concepto al cual te estás refiriendo o a esa representación que estás haciendo ese llamado. De ese modo, pues vas a tener una mejor comunicación con esa inteligencia o vas a estar más alineado con esa inteligencia. Inclusive te podría decir, puedes replantearte ese concepto que tú tienes sobre Dios. Vale, déjame en los comentarios cuál es tu concepto de Dios. Y después de esto, la pregunta sería, ¿Dios realmente existe? ¿Sí o no? Pues chécate este video, si aún ya lo subí, no lo sé en qué momento veas este video. Déjame tus comentarios, suscríbete si aún no lo has hecho, deja tu like, comparte este video y nos vemos en un siguiente video. Chao.